Chiquillos, cuando nosotros empezamos a hablar de lo que es la identificación de peligros, de una forma u otra estamos haciendo el trabajo de empezar a caracterizar y definir las características y los distintos peligros que tiene el trabajo que yo estoy realizando o estoy haciendo. Ahora, de una forma u otra, es siempre importante estructurar, organizar y definir dar como las estructuras bien claras y precisas, ¿ya? Razón motivo, cuando nosotros empezamos a trabajar con las categorías de peligro y empezar a ver los riesgos asociados, lo hacemos con qué objetivo, con el que ya no empecemos a tomar o colocar en el mismo saco peligro y riesgo, ¿ya? O sea, es muy normal que los trabajadores confundan los conceptos, pero no es normal que nosotros los confundamos, ¿ya? Eso ustedes tienen que tener bastante claridad. Y razón motivo, porque es lo que pasa de manera habitual, que nosotros confundamos muchas veces peligro y riesgo, y no debe ser así, para que lo tengan bien en mente. En la práctica, ¿por qué se produce ese error o ese tema conceptual? Es porque no definimos bien o no damos el trabajo de darnos cuenta de que el riesgo son las interacciones. Por lo tanto, si yo no identifico claramente las interacciones, va a ser un poco complejo que yo pueda ir definiendo los riesgos, ¿ya? Ahora, nunca olvidar que para la evaluación de riesgo, si yo no identifico mi peligro y reconozco mi riesgo, ese riesgo no va a ser evaluado. Por consiguiente, ese riesgo no va a ser controlado de manera adecuada. La evaluación de seguridad y higiene es distinta. Eso tienen que nunca olvidarlo, porque eso es pregunta de prueba. Y la evaluación desde el punto de vista de la higiene industrial es en el ambiente y en el trabajador, ¿ya? Y también va a tener evaluaciones distintas, en distintos niveles, para que nosotros también tomemos en cuenta. Ahora, acá nosotros tenemos 7 categorías de peligros, por ejemplo, y tenemos distintos riesgos asociados, ¿ya? Bueno, esta es una visión. Lo más probable es que acá haya un riesgo que no estén contemplados, ¿ya? Pero, ¿por qué es importante esto? Porque ya empecemos como a eliminar o empecemos a destrabar esa confusión de conceptos, ¿ya? Que eso es lo importante que quiero tener bien claro. Ahora, la semana pasada empezamos a trabajar un poquito con los peligros de origen mecánico, como los que tenemos acá. O sea, tenemos un peligro mecánico y acá tenemos sus distintos riesgos. Ahora, cuando nosotros empezamos a ver esto, independiente del tiempo verbal, tenemos verbos, ¿ya? Tenemos verbos. Por lo tanto, es la forma principal que nosotros vamos a empezar a tener, ¿para qué cosa? Para ya empezar a colocarle nombres a las distintas interacciones y ya ver bien si esta interacción o este riesgo que nosotros encontramos, cómo hay que evaluarlo o con qué hay que evaluarlo. Eso es lo importante. Ahora, una cosa es identificar mi peligro, reconocer los riesgos y empezar a evaluarlos, y otra cosa es tomar, ¿cómo se llama? Evaluar un riesgo de mala manera, de mala forma, ¿ya? Eso también induce a errores. Y específicamente va a inducirnos a errores cuando nosotros queremos ir viendo si las medidas de control van funcionando. Ahora, la semana pasada trabajamos con los mecánicos, ¿ya? Y empezamos a ver algunos, básicamente como las caídas a distinto nivel, mismo nivel y caída de altura. Y nunca olvidar que caída de altura implica un accidente tipo grave. Y también los contactos, los atropellos entre los elementos. Ahora, lo importante de esto es después colocarnos a pensar este peligro, ¿qué riesgos puede tener? Piso resbaladizo o disparejos, podemos tener caídas, por ejemplo, al mismo nivel, ¿ya? Porque de acá, chiquillos, van a empezar a salir preguntas, ¿ya? Y eso es lo importante de tomar en cuenta, que nosotros empecemos a reconocer bien y ver cómo va a ser también la evaluación, ¿ya? Esta evaluación, chiquillos, va a tener una cantidad de teoría y una cantidad de trabajo práctico, ¿ya? Eso es lo que vamos a empezar a ver ahora. Trabajo en altura física es que implica caída de altura, ¿ya? O sea, un riesgo de caída de altura. Caída de herramientas materiales implica un golpeado por, ¿ya?
Y también esto si hace que la persona pierda estabilidad puede generar un golpeado contra una estructura. Parte de maquinaria en movimiento, un riesgo de atrapamiento, tránsito de vehículos, un riesgo de atropello, objetos punzantes es contacto con objetos punzantes, objetos cortantes es contacto con objetos cortantes, ¿ya? Y proyección de objetos, o tenemos también un riesgo de proyección de partículas, ¿ya? Este es uno de los pocos peligros que cuando se traduce le colocamos solamente el nombre de riesgo, ¿ya? Para poder también tomarlo bien en consideración. Ahora, nunca olviden que tampoco estos van a, cuando uno les coloca así como peligros mecánicos, no es un taller mecánico, ¿ya? Estos implican movimientos, desplazamiento. Por lógica, estos van a ser riesgos que se van a dar y peligros que se van a dar en distintos ámbitos, ¿ya? Lo que sí nosotros tenemos que tener bien claro es cuando empezamos ya a definir las cualidades, o una etapa cualitativa, que en el fondo es un desarrollo de un genoma un poco más extenso, vamos a tener que tomar en consideración bien, pero bien, las características o atributos, ¿ya? Razón, motivo. Un piso resbaladizo disparejo me puede producir una caída, perfecto, pero vamos a tener también, por ejemplo, otras situaciones, otras circunstancias que también pueden arrojarnos caídas, ¿ya? Un ejemplo de ellos es la falta de orden y limpieza. O sea, el tener materiales en el suelo de manera desordenada, los cuales nos pueden a nosotros originar eso, una caída de personas a la misma altura, o al mismo nivel, para poder también tomarlo en consideración. Ahora, tenemos otro, que son básicamente fuego y explosiones, ¿ya? Y es como cuando uno empieza a ver esto, para tomarlo en consideración, a algo un poco más sencillo. Acá sale el fuego y explosiones, que es el peligro. Y acá también te empieza como a definir los tipos de fuego y explosiones que pueden dar. Sin embargo, les puedo hacer una pregunta a ustedes. ¿Cuáles serían las características de mi trabajo para que empezaran a tener estos tipos de fuegos chiquillos por separado? No entiendo, profe. ¿Qué características tiene que tener este fuego de explosiones y gases me genera un tipo de incendio en específico? O les cambia la pregunta. ¿Qué debe tener mi trabajo para que tenga, por ejemplo, un fuego y explosión de algún líquido? ¿Que estoy trabajando en cocina? ¿O cosas así o Ya, no? ya, pero por ejemplo, en la cocina, ¿qué líquido puede inflamarse? El gas. No, ¿El perdón. aceite? Líquido, no gas. ¿El ¿Javiera? aceite? Ya, el aceite, ¿no es cierto? Ya, aceite. O sea que puede haber un fuego y explosión de líquidos, ¿ya? Pero en ese aspecto puede ser fuego. Ahora, puede, por ejemplo, haber una explosión en la cocina asociada a un líquido y a gas, estos combinados, por ejemplo, ¿se puede dar eso? Sí, con las famosas joyas a presión, ¿no es cierto? Sí. Ya. Entonces, si tú te das cuenta, acá nosotros podemos tener un fuego de explosión debido a un gas licuado. Acá podemos tener un fuego básicamente asociado, por ejemplo, a un aceite caliente. Que recuerden que los aceites producen los fuegos clase K, los cuales no se encuentran normados. O sea, no existen en la normativa chilena, pero uno también los considera de esa forma, aunque no existen en normativa. Ahora, ¿cuál es el punto que yo le estoy haciendo como como tema capcioso? Es que es lo siguiente. En la práctica, yo puedo tener fuegos y explosiones que tengan distintos orígenes. Y eso es lo que nosotros siempre tenemos que tener bastante claro. Ahora, cada clase de fuego o cada tipo me va a originar un fuego distinto. Eso no tiene ninguna discusión. Pero la pregunta se las cambia un poco a ustedes.
Entonces, ¿qué tengo que ver yo en mi trabajo para que me pueda, o qué tenemos que ver nosotros en lo que hacemos para yo poder identificar estos tipos de fuegos, chiquillos? ¿Puede repetirlo, profe? ¿Qué es lo que tengo que ver yo en mi trabajo para yo poder empezar ya a definir estas clases de fuego? ¿Quién levanta mano, chiquillos? Si no... ¿Los riesgos ya? ¿Quién levanta mano, chiquillos, para que hable? Por favor. Yo no lo comprendo, profe. No lo comprendo, o sea, no entiendo la pregunta. Ya. ¿Qué tengo que ver yo en mi trabajo para yo poder identificar esto? ¿Será de una forma u otra empezar a ver las características de lo que tiene de mi trabajo o lo que yo estoy haciendo? ¿O de una forma u otra empezar a ver cuáles son los componentes del GEMA, chiquillos? Sí, o sea, lo que entendí es como que tiene que ver qué cosa está haciendo en su trabajo, o sea, trabajando, o con qué Claro, objeto o sustancia está trabajando. exactamente. O en este caso hay que hacer la identificación. O sea, empezar a ver bien qué es lo que yo hago. O sea, si tengo fuegos, en primera instancia yo puedo decir, ah, ok, ¿se puede estar quemando algo? Sí. Puede ser, por ejemplo, un material. Un material, por ejemplo, madera, cartones, alguna tela, por ejemplo, algún elemento que contenga plástico, entre otras cosas. O sea, hay que hacer la identificación, pero no pensar, tenemos un GEMA, ok, pero ¿qué estamos trabajando nosotros? Ahora, hay equipos que pueden quemarse, chicos, por ejemplo, algún equipo eléctrico, algún equipo mecánico, puede producir incendio. Sí, puede que se eche a perder y se quema y empieza el incendio. O sea, una cosa es que se esté a perder, por ejemplo, y otra cosa es que nosotros también le estemos dando, por ejemplo, un mal uso, ¿ya? O sea, los incendios en equipos y herramientas también por un corte eléctrico, o sea, se corta la luz, por ejemplo, y la luz llega de golpe, y la cantidad de energía que viene, no, quizá va a hacer que el equipo no aguante. Ahora, cuando yo quiero empezar a ver esto, de una forma u otra, tengo que tener algo bien claro, definir bien mi peligro, definir bien mis equipos, mis herramientas, también mis materiales. Si, por ejemplo, digo, bueno, materiales, tengo material de construcción. Ahora la pregunta es, ¿qué material de construcción tenemos? Porque, por ejemplo, si tengo metalcón, ¿el metalcón puede incendiarse? ¿No? No. El cemento, por ejemplo, sí. ¿Cómo se puede incendiar el metalcón? ¿Bajo qué perspectiva? Son unas barras de zinc con otro compuesto más. Para que se puedan quemar, chiquillos, tiene que haber una temperatura muy alta, pero muy alta. Yo creo que Ahora, quemarse no, pero con alta temperatura se puede fundir, pero de se, quemarse no creo. ya, ya, o Gabriela, o pudiese energizar, mejor dicho eso, que en el fondo ahí hay una energía eléctrica que puede tomar contacto y lo puede energizar. O sea, una cosa es un contacto eléctrico y otra cosa es un incendio. Son cosas distintas. Porque en la parte eléctrica como peligros, voy a poder tener estas dos cosas, que en el fondo acá también va a pasar el tema de un peligro y un riesgo, que va a tener el mismo nombre. El tema, chiquillo, cuando yo quiero trabajar con focos y explosiones, yo debo saber de una forma u otra con qué estoy trabajando. Eso es lo primordial. Ahora, si tengo foco de explosión de gases, lo más probable, por ejemplo, es que estemos trabajando, no sé, con un equipo oxicorte, por ejemplo. Eso es que se puede cortar con llama. Y ahí automáticamente vamos a tener un foco asociado a gases. Ahora, si yo, por ejemplo, estoy con una esmeralda angular y tengo cerca un líquido inflamable, ese acto puede cometer o generar un incendio de un líquido, por ejemplo, que se produzca un incendio del líquido, o ese líquido genere fuego.
¿Puedes repetir, por favor, la pregunta? Ya, estoy trabajando con una esmeralda angular. Estoy cortando una pieza metálica y estoy generando chispas. Esa chispa, si entra en contacto con un líquido, ¿puede ocasionar un incendio? Sí, Sí. Una chispa, o sea, si entra en contacto directo con el líquido, puede pasar eso. Por lo tanto, cuando yo empiezo a ver lo que estoy haciendo y dónde lo estoy haciendo, de una forma u otra empiezo a identificar los distintos peligros que yo pueda tener. ¿Ya? Eso, chicos, ¿a qué nos lleva a nosotros? A que más adelante tengamos que ver controles. O sea, si tengo generaciones de chispas, lo más probable que yo esté viendo como medida de control es lo siguiente. Estoy cortando y esa chispa debe quedar confinada para que no salga a otro lugar. Ya, eso cuando estemos viendo trabajo en caliente, vamos a empezar a ver que existen los bioproblemas. Javiera. y aparte antes de cortar algún elemento tiene que ver que no esté ningún líquido cerca ni que esté caído en el suelo o algo así, porque puede Ni, provocar un incendio. ni líquidos y también elementos como astillas, por ejemplo, trozos de cartón, cosas así. Ningún elemento que sea combustible, ¿ya? Ahora, si empezamos nosotros a ver un poco más esto, nos vamos a devolver algo a los actos y condiciones. Ahora, si tengo falta de orden de limpieza o elementos que se pueden combustionar, ok, eso es una condición, pero que se genera por un acto. Por lo tanto, cuando uno les habla a ustedes, por ejemplo, de housekeeping o tener que estar ordenando y limpiando constantemente el lugar de trabajo, es por ese motivo. Nosotros también tenemos que empezar a eliminar ciertas condiciones que pueden generar accidentes. Eso, por lo que es el tema de fuego y explosiones, chiquillos, es algo súper recurrente que pasa. Ya los incendios por malas prácticas. Un ejemplo es cuando se están haciendo asados, por ejemplo, con efectos pares, muy normal y recurrente eso, y que muchas veces en lugares donde haya bosque, una cantidad importante de madera, no se apague correctamente el fuego. Y estamos generando aquello. Ahora, explosión de sólidos, esto existe sí, pero un poco más complejo. A ver, es cuando, miren, cuando veamos, estemos revisando la 382, en la clasificación están por los riesgos primarios y secundarios, y también están por los grupos de embalaje. Hay sustancias sólidas que si están en un accidente o bajo una condición y reciben un golpe fuerte, pueden ocasionar una explosión y un posterior fuego. Puede pasar eso, ¿ya? Hay ciertos metales sólidos que bajo ciertas características te pueden, ¿cómo se llama?, generar incendios, ¿ya? Por si acaso. Ahora, tenemos los combinados, que se pueden originar los tres, y tenemos también los incendios eléctricos, ¿ya? Ahora, lo que sí tenemos que tener claro nosotros, que para yo poder ver bien estos fuegos y explosiones, de una forma u otra puede tener un riesgo de incendio y un riesgo de explosión. Lo que yo debo preocuparme o preguntarme es, ¿qué característica o qué elemento de mi trabajo me va a generar un incendio de ese tipo? Por lógica, cuando nosotros veamos los trabajos que estamos haciendo, vamos a poder identificar eso más claramente. Si tengo uso de herramientas eléctricas, ok, automáticamente vamos a tener un riesgo de incendio eléctrico, sí o sí. Lo que yo estoy trabajando, cortando, o el material que estoy trabajando, también me va a decir de una forma u otra qué tipo de incendio se puede generar. Eso es importante siempre tomarlo en cuenta, chiquillos. Ahora, ¿en los vehículos puede haber un riesgo de incendio, chicos? Sí, profe. ¿Debido a qué cosa? El combustible. ¿Ya? ¿Lucas? A una falla eléctrica. Falla eléctrica. ¿Ya? Eso es súper importante. Ojo, falla eléctrica, por combustible, aunque por combustible es como casos muy específicos de que ciertas condiciones. Y lo otro importante es cuando el bloque de motor no se está enfriando correctamente. O sea, tenemos algún problema de sobrecalentamiento, o quizás el radiador tiene una fuga, o la conexión del radiador al bloque de motor. No se está enfriando, se está sobrecalentando. ¿Ya? O sea, con los vehículos podemos tener tres tipos o tres elementos que generan incendios. Con combustible se puede dar sí, pero bajo ciertas particularidades.
Ya, y acá puede ser un riesgo de incendio y un riesgo de explosión a su vez. Consulta, ¿ustedes han visto un fenómeno que ocurre muchas veces cuando uno va a cargar combustible? Que las personas dicen, oye, échale nomás, a tope, ¿no? Yo sigo en peso no menor. Incluso muchas veces el vehículo como que lo mueven y para que le echen más combustible, porque lo que mucha gente piensa que cuando eso sucede el vehículo gasta menos combustible, ¿no es cierto? ¿Cómo, profe? Al final se evapora. ¿No es cierto? Lo que pasa es que muchas veces piensa la gente que si el estanque lo llenan a tope, al máximo, el vehículo da más rendimiento, ¿ya? Eso muchas veces la gente piensa. Ahora, los estanques tienen que tener siempre un espacio de seguridad. O sea, por ejemplo, ustedes ven esto, que esto tiene un espacio que no está lleno, ¿ya? Es muy similar con los estanques. ¿En qué sentido? Si el estanque es de 60 litros, lo más probable es que el volumen del estanque sea mayor, pero hasta 60 litros tiene que echarse, porque tiene que quedar un espacio. El líquido es inflamable. El líquido con la temperatura genera vapor. Si tú le echas más líquido al estanque, va a quitar una zona de seguridad, un espacio de seguridad, para que el vapor pueda moverse, ¿ya? Y también el proceso de combustión muchas veces genera un gas que se devuelve. Ahora, ¿cómo uno se da cuenta de eso? Cuando hace mucho calor y uno tiene que echar combustible, o ha circulado mucho tiempo y uno tiene que echar combustible. Se coloca el surtidor y a los segundos se bloquea. Se bloquea, ¿por qué motivo? Porque el gas sale y bloquea una zona de seguridad en específico. Cuando eso sucede, es porque también el espacio que está ahí no es suficiente. Cuando se llena, se sobrellena el estanque, tú estás aumentando un riesgo de ¿qué? De fuego y explosión de líquidos y sólidos, o sea, algo combinado. ¿Cómo uno ve eso también? ¿Ustedes han fijado en los vehículos que transportan combustible? ¿Esos camiones grandes? Sí, profe. Y que en la parte de arriba tienen como una cosita que se la va levantando cada cierto tiempo. Sí. Ya. Eso tiene una lógica. El estanque tiene un volumen definido. Ese volumen no aumenta ni disminuye, es definido. Pero los gases van aumentando. Entonces, para disminuir un riesgo de fuego y explosiones, lo que se hace muchas veces es lo siguiente. Cuando aumenta la presión, esta válvula se abre para liberar el exceso de presión. Y así un riesgo de explosión lo estamos disminuyendo, ¿ya? Eso, chiquillos, es una famosa válvula de despiche o válvula de venteo. Es el otro nombre que se le da, ¿ya? Eso de transporte, ya lo que les expliqué ahora. Sin embargo, cuando veamos un taller práctico, lo vamos a conversar, ya, por el tema de cómo se mueven los líquidos en los estanques. Eso genera distintos riesgos. ¿Ya? Entonces, chiquillos, para nosotros ver bien el riesgo de incendio o de explosión, lo que sí tenemos que ver bien es qué es lo que puede quemarse. Y para ver claramente eso es la descripción correcta del GEMA. O sea, yo sé que puedo tener incendios producto de qué cosa, del material que estoy trabajando, producto de los equipos y herramientas que estoy trabajando, pero también alguna condición del ambiente de trabajo. ¿Ya? Muchas veces, chiquillos, los podemos topar nosotros con riesgos, pero que no necesariamente son propios. Depende de un lugar de trabajo cercano. Es como cuando yo le explico muchas veces a usted el concepto de ruido base, que es un ruido que no está por lo que yo hago, sino que se genera por un lugar contiguo, un lugar al lado donde yo estoy. Ahora, los incendios eléctricos, o los peligros eléctricos, mejor dicho, me pueden generar contacto eléctrico y electricidad estática. La estática es la que puede estar en el ambiente. Y esta se da muchas veces también por el tipo de ropa que uno utiliza. Ahora, los contactos eléctricos, como riesgo de contacto eléctrico, pueden tener dos tipos. Uno, los contactos directos y los contactos indirectos. ¿Alguien sabe de qué se trata eso, chiquillos? ¿O qué se diferencia?
¿O en qué se diferencia un contacto directo de uno indirecto? Chiquillos, Yo no, profe. ¿no? ¿Alguien más lo sabe? Por ejemplo, si yo toco un elemento directo, un elemento que tiene energía eléctrica, por ejemplo, como un computador, ¿ya? Yo lo tomo y si esto está electrificado, yo puedo tener un contacto directo, porque yo estoy trabajando con él de manera directa. Pero otro caso, las sopas para colgar la ropa, algunas son de metal, ¿no es cierto? Que colocan una... Sí. ¿Ya? ¿Y qué pasa, por ejemplo, si estamos haciendo algún trabajo y por ese motivo un cable que está pelado entra en contacto con esa soga de acero y yo me acerco y con mi cuerpo la toco? Eso se puede categorizar, chiquillos, como un contacto indirecto. O sea, yo puedo tomar en contacto de energía eléctrica porque directamente yo la toco, o toco un aparato o estructura que esté energizado y yo no lo sé. ¿Ya? Por eso es que muchas veces los contactos eléctricos pueden ser los directos y los indirectos. ¿Ya? Los indirectos, chiquillos, son los que nosotros debemos evitar siempre. Mira, eso ambos son directos, por si acaso, porque tú estás tocando un elemento energizado. Miriam, Días. sí, bueno, dígame. ¿Entraría en esto de riesgo indirecto, por ejemplo, si yo tuviera una falla en mi lavadora y por alguna razón hubiese agua en el piso y yo piso esa agua o paso por encima del agua? Sí, ¿Sí? exactamente. Y de hecho, que parezca como un poco ilógico, cuando uno está lavando, ya, o sea, no es que uno esté lavando, en realidad lo que lava es la lavadora. Uno lo que hace es una comporta, echa ropa, detergente, y después la saca, limpia adentro y todo eso. Ya. Lo que pasa es que hay siempre bastantes o varias normas em, Gabriela, eso pasa, por ejemplo, cuando esos cables se sueltan y tocan la raja, por ejemplo. Ya. Volviendo a lo que comentaba, miren, hay varias normas de seguridad súper básicas. ¿Ya? Como uno, nunca meter las manos a la lavadora cuando está enchufada. Uno. Dos, siempre mantener el lugar donde esté la lavadora lo más limpio y seco posible. Netamente porque cualquier falla eléctrica, al tener el piso mojado, el agua automáticamente va a energizarse o va a energizar toda la zona. El agua tiene una característica. El agua puede conducir a electricidad, Sí, Sí. profe, es conductor. es conductora. ¿Ya? Y lamentablemente no es conductora por ella misma, es conductora por las sales que trae y los metales que tiene en su interior. O sea, esos elementos hacen que el agua sea conductora. Por lógica, nosotros tenemos que evitar cualquier elemento o que pueda hacer en el fondo circular la energía eléctrica. O sea, hay temas también, chicos, de buenas prácticas. ¿Ya? Em, Ahora, lo hemos dado cuenta nosotros cuando hemos estado viendo esto de acá, los contactos eléctricos, por ejemplo, y algunos riesgos derivados de los peligros mecánicos, que hay un punto en común. Yo puedo decir que la falta de orden y limpieza me puede generar riesgos con fuego y explosiones, riesgos con energía eléctrica y riesgos con estos peligros mecánicos, chiquillos. Sí, profe. Sí. ¿Ya? O sea que una de las causas que me pueden a mí originar accidentes e incidentes es eso, la falta de orden y limpieza. ¿Ya, chiquillos? O sea que dentro de lo que nosotros tenemos que hacer siempre es remarcar y remarcar y remarcar todo lo que tenga que ver con relación directa con estar detectando actos y condiciones. ¿Y cuáles son, chiquillos, las dos... ¿con cuáles técnicas preventivas yo detecto actos y condiciones, chiquillos?
puede repetir, profesor? ¿Con qué técnicas preventivas yo detecto actos y condiciones? ¿El GEMA puede ser? No, ¿con qué técnica preventiva? Inspección y observación. Chiquillos, por favor, ¿me pueden dar un segundito? Que me están llamando. Ya, chiquillos, disculpen que de más que no puedo no contestar. Ya. Entonces, chiquillos, ¿qué pasa? Que de una forma u otra nosotros nos damos cuenta que los actos y condiciones son los que van generando estas cosas o van generando riesgos. Y estos riesgos es importante siempre, chiquillos, nosotros poder detectarlos de manera preventiva o detectar antes de que esto nos genere accidentes. Y eso técnicamente, chiquillos, siempre son con las inspecciones y observaciones. Ahora, los actos y condiciones subestándar, de una forma u otra, cuando lo empezamos a trabajar, hay algo antes más primario, y en este caso son, pues, las famosas faltas de control. O sea, siempre la falta de control es lo más básico, después tenemos actos y las condiciones. Es cuando, por ejemplo, estamos trabajando mucho con lo que es la famosa pirámide de... perdón, o con la secuencia que nos establece, nos define Frank Gehry. Ya, eso, chicos, vamos a recordar un poquito. Entonces, lo importante es que de una forma u otra yo tengo mis categorías de peligro, empiezo a ver cada peligro que hay internamente y empiezo a ver los riesgos que se pueden generar o cómo el trabajador interactúa. Lo importante siempre es detectar o ver el atributo de mi peligro que me puede generar un accidente. Y eso cómo yo voy trabajando con las inspecciones y observaciones, siempre, ¿ya? Y ahora, chiquillos, nunca olvidarnos de empezar a ver bien el GEMA asociado para cada uno de estos, ¿ya? Estos elementos que uno puede tener. Entonces, la parte eléctrica, tenemos la electricidad estática, que es la electricidad que está en el ambiente. ¿Ya? Está siempre a mayor altura geográfica, ¿ya? O sea, sobre los 1500 hacia arriba, uno la puede ver de mejor, o se manifiesta más intensamente, ¿ya? Por si acaso. Y los contactos eléctricos, que pueden ser los directos y los indirectos, ¿ya? Siempre, chiquillos, los contactos indirectos, lo que uno tiene que estar revisando siempre es ver bien si los equipos y herramientas tienen alguna falla eléctrica, ¿ya? Siempre eso. Eso se da mucho, chiquillos, con los equipos eléctricos más grandes, como por ejemplo las mezcladoras de cemento. Ya con la mezcladora de cemento, chiquillo, es como un normal y recurrente que uno pueda ver en estas cosas así, de que pueda energizarse. Ahora, una cosa es empezar a trabajar con la inspección de observación, pero otra cosa también, chiquillos, que nosotros tenemos que darnos siempre bien, 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 bien así como bien claro, chiquillos, es que las mantenciones, chiquillos, de los equipos, ya, todo lo que es mantención de equipo.
Es muy normal que los equipos puedan tener contactos eléctricos indirectos, sí y no, o sea, es una situación que se puede dar, pero nosotros tenemos que fijarnos siempre en que las mantenciones se hagan, las reparaciones se hagan y también las características de las conexiones eléctricas, ¿ya? Y de hecho, las conexiones eléctricas deficientes o mal hechas son como las que más generan temas de contacto indirecto. Lo que es la parte eléctrica, chiquillos, vamos a trabajarlo un poquito, sí, en riesgo de procesos productivos. Vamos a trabajar en la parte de construcción, que son como los riesgos que más se manifiestan en eso. O sea, es muy normal que las construcciones, cuando uno las parta, tengamos que tener el tema de, bien en específico, ¿cómo se llama? Es como las conexiones eléctricas provisorias. ¿Ya? Y la conexión eléctrica provisoria, en este caso, vendría a ser a tener un tablero eléctrico. Ahora, toda conexión provisoria, siempre, chiquillos, tiene que realizarla o personal competente o personal certificado. ¿Ya? Y en ese contexto, chiquillos, calificado va a ser, en este contexto, por ejemplo, un personal con la certificación SEC, la Superintendencia de Especies de Combustible. ¿Ya? O sea, nosotros también podemos evitar ciertas cosas, pero porque un caso es que los programas de mantención y reparación estén funcionando, uno, y dos, es que todo elemento que se haga sea por personal competente o personal calificado. Pueden tomarlo bien siempre en mente. Ahora, la pregunta mía es, ¿dónde yo puedo colocar o ver bien el tema de los programas de mantención, chiquillos? ¿Cómo yo puedo descubrir eso? ¿O dónde lo ¿Puedes consigo? repetir la pregunta, por favor? ¿Cómo yo veo, por ejemplo, si un equipo o herramienta está con un plan de mantención? Tiene que haber como un informe. ¿Ya? Nosotros hemos estado hablando que de aquí en adelante vamos a empezar, por ejemplo, con las evaluaciones cualitativas. Que la cualitativa es como se llama un desarrollo del GEMA más grande. Donde vemos todas las cualidades. Cuando nosotros vemos equipo y herramienta, vamos a ver un registro de lo que está acá. Ojo, el registro puede ser de si se ha hecho o no la reparación o la mantención, que son cosas distintas. Pero lo que nosotros debiésemos tener siempre en toda empresa es un programa o una planificación o una matriz que diga cuándo ha tenido y cuándo debe tener reparación de equipo y herramienta. ¿Ya? Porque en ese aspecto yo estoy viendo si realmente el equipo está en condiciones adecuadas o puede generar un posterior accidente. Por eso que la etapa cualitativa o la evaluación cualitativa en la que yo veo las cualidades, técnicamente debo empezar a verificar si los equipos de herramientas están en condiciones. Únicamente eso, ¿ya? Por lo tanto, ya la cualitativa va a empezar de una forma u otra a ampliarse. O sea, equipo de herramientas, ¿cuáles son los equipos de herramientas que yo tengo? Y automáticamente verificar la existencia de un plan de mantenimiento, ¿ya? O de reparación de los distintos equipos. O sea, ya la cosa se empieza como a extender. Ahora pregunta, ¿yo debo tener como un programa de mantenciones, chiquillos? Por ejemplo, de lo que son una instalación de mantención de techo, sistema eléctrico, puertas y ventanas, orden y limpieza. Sí. Sí, profe. ¿Y saben ustedes qué cuerpo legal me pide eso? Yo creo que sí. ¿Pero cuál cuerpo legal, qué número? 594. Ya 594 de una forma u otra me obliga a tener un plan de mantención de mi infraestructura, ¿ya? Y aparte, adelante cuando empezamos a trabajar con etapas cualitativas, más en forma, y los planes de mantención es también otro elemento importante, chiquillos, ¿ya? ¿Pero para qué? Para que nosotros veamos bien si los equipos están operativos. Nunca olvidar que el artículo 22 del decreto 40 obliga a que el empleador tiene que mantener los equipos necesarios para poder controlar los factores de riesgo, ¿ya? O para poder suprimir los riesgos, etc. Entonces,
Eso también te aporta o te lleva a eso. Chicos y chicas, hasta este punto, ¿tienen ustedes alguna duda o consulta? ¿Algo que no se entienda? ¿Me pueden decir, por Por favor, mi chicos? parte no, profe. ¿No? ¿Seguros? Chicos, si van teniendo duda o consulta, me van diciendo no. Ya ahí en ese aspecto ustedes saben que pueden preguntar. Ya. Tenemos, por ejemplo, sustancias químicas, ¿ya? Y acá vamos a tener distintos como peligros, ¿ya? Por si acaso, para poder tomarlo en cuenta. Entonces, sustancias que pueden dañar los ojos, sustancias que pueden causar lesiones por contacto o absorción de la piel, sustancias que pueden ser inhaladas y sustancias que pueden causar daño si se ingieren. Ahora, acá esto está como raro, porque dice, pero profesor, no está ni como peligro ni como riesgo. ¿Ya que me puede decir por qué esto está como peligro y como riesgo a la vez, chiquillos? ¿Y no está separado? ¿Me pueden decir por qué, chiquillos? Puede ser como una precaución que te puede ocasionar. ¿Ya? ¿Por qué otro motivo más puede ser, chiquillos? Porque podría ser porque está solo en una suposición, en un poder, no como asegurándolo. ¿Ya? Mira, en ese aspecto tienes toda la razón, no te voy a discutir, pero esa es una visión, ¿ya? Les voy a explicar algo. Pregunta, ¿cuántas sustancias peligrosas existen, chiquillos? ¿En cantidad cuántas hay? No lo sé, pero yo creo que son varias. Son muchas, son demasiadas, ¿ya? Son bastantes, bastantes sustancias peligrosas. De hecho, cuando estemos revisando la 382, se van a dar cuenta que el listado, o sea, cuando yo les mostré el archivo, se dan cuenta que eran 200 páginas. Y la letra no era muy grande, ¿ya? Chiquillos, la cantidad de sustancias peligrosas que existen es equivalente a los pelos que están quedando en mi cabeza. Eso me está cayendo. Estoy pasando por ese lado. Entonces, chiquillos, el punto es ese, muchas veces, si nos vamos percatando nosotros de ciertas cosas y detalles, cuando lo empezamos a ver así, te lo va a dar muy genérico. Y tiene esa lógica, porque son muchas las cantidades de sustancias y productos que nosotros podemos tener. Por lo tanto, es importante de una forma u otra tener ese conocimiento. Y ahora hay que empezar a hacerse como varias preguntas. Ahora, y las preguntas vienen a preguntarnos ¿qué características tiene que tener una sustancia para poder, por ejemplo, ser inhalada? Ser polvo y vapor. Vapor o, y te falta uno ahí, Javiera. Polvo, vapores y gases. Humo, gases. ¿Ya? Ahora, los gases en sí son las sustancias que tienen esa característica, que están como gases. Perfecto. Pero los polvos y los vapores, chicos, ¿naturalmente están así o tiene que pasar algún proceso previo? Tiene que pasar un proceso previo. ¿Ya? Esos chiquillos nosotros de una forma u otra nos va a orientar a qué cosa, a darnos cuenta que el peligro o lo que originan esas sustancias tiene una característica. Y el riesgo también va a ser específico en función del tipo de vapor, o el tipo de polvo y el tipo de gas. Polvos y vapores, siempre nosotros vamos a darnos cuenta que hay un cambio en la materia de un líquido a un gas, y los polvos es porque hay algún proceso, algún elemento sólido hace que este se fragmente y pase a fase gaseosa, al ambiente. Los polvos también van a estar siempre, por ejemplo, presentes cuando estamos, por ejemplo, preparando mezcla con cemento, con arena. En el caso, por ejemplo, de un trabajo de labor de carguillo, de un camión, por ejemplo, una tolva, de un cargador, perdón, una tolva de un camión, o cuando tenemos algo en el ambiente. Por lo tanto, también es importante empezar a definir o clarificar bien cuáles son las características del esquema que va a hacer que esto esté en el ambiente, de una forma u otra, ¿ya? Por lo tanto,
los polvos y los gases, los polvos y vapores y humos, en la práctica, van a estar siempre pero producto de algún fenómeno. Los humos tenemos que estar combustionando o quemando algo. Vapores es cuando un líquido pasa a vapor. Ya puede ser, por ejemplo, por temperatura ambiental o que tú estés aplicando un calor constante, como por ejemplo cuando uno está hirviendo agua. ¿Ya? Polvos tiene que haber algún proceso de fragmentación, o sea, por ejemplo, estar barriendo en un proceso, utilizar un taladro, por ejemplo, elementos y cosas así. Hable que levantó mano, por favor. Acá no puedo ver. O ya dice que puede haber alguna explosión como de material y salga harto polvo. Sí, específicamente, Javiera, eso pasa cuando estamos en una faena subterránea, por ejemplo, en una tronadura, o también a rajo abierto. Esa tronadora. ¿Ya? Ahora, cuando es a rajo abierto, por aire libre, el mismo viento te lo va a esparcir. Pero cuando nosotros estamos en una faena subterránea o un lugar confinado, no necesariamente, naturalmente va a evacuarse todo ese, los vapores, polvos y distintos gases que se van generando, ¿ya? Y vamos a tener características específicas, y eso viene muchas veces asociado a un concepto que es ventilación, ¿ya? Y la famosa ventilación, que en la minería subterránea puede ser dos tipos, puede ser una ventilación natural o una ventilación de tipo forzado. Pero también tomarlo bajo esa característica. Ahora, nosotros lo que sí podemos decir claramente es que tenemos un riesgo de inhalación de sustancias, un riesgo de inhalar algo. Podemos tener, por ejemplo, un riesgo de contacto, o por ejemplo, en este caso, un riesgo de ingesta, ya, un riesgo de ingestión de alguna sustancia, un riesgo de ingesta, un riesgo de inhalación, un riesgo de contacto y un riesgo de salpicadura o proyección de sustancias o partículas, ya que serían como los riesgos más directamente relacionados con esto. Ahora, riesgo de, o por ejemplo, contacto con sustancia ácida, o contacto con sustancia básica, o contacto con líquido inflamable. Por eso es que acá está como muy genérico, porque las sustancias son muchas las cantidades. Ahora, lo único bueno de eso es que los tipos de sustancias que se utilizan en Chile están como bien definidas. ¿Ya? O sea, son muchas sí, pero acá en Chile utilizamos como una cantidad bien específica de sustancias, para que también veamos que pese a que hay una cantidad importante, ok, hay también limitantes a ellas. Después también considerarlo así. Ya. Entonces, chiquillos, mañana cuando estemos trabajando igual, vamos a empezar a trabajar varios de estos conceptos. ¿Ya? Yo me he olvidado algo con los contactos eléctricos, para poder como reforzarlo y seguir trabajando. Ya en la altura geográfica, que sería de los 1500 a los 2000 metros sobre el nivel del mar hacia arriba, en las épocas de invierno, más específico, vamos a tener un fenómeno climático como lluvia, es muy recurrente que tengamos rayos. ¿Ya? Por lo tanto, una de las normas básicas también en temas de seguridad es cuando vamos a tener eventos climatológicos complejos, como lluvia y lo demás, evitar, por ejemplo, estar al aire libre, colocarse en refugios, y también en el caso de que el equipo se energizara, o sea que tú estás trabajando y el equipo entra en contacto con energía eléctrica, hay también ciertas formas de actuación para eso. Lo otro importante también para evitar, por ejemplo, los contactos eléctricos, los indirectos, es cuando se hace, por ejemplo, descarga con una tolva, ¿ya? En la energía eléctrica, ustedes se pueden dar cuenta de que tenemos, por ejemplo, el voltaje con una tensión, una baja tensión media y alta tensión. Con la energía eléctrica vamos a tener siempre un riesgo de inducción eléctrica. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Que tengo un cuerpo metálico que si está muy cerca de la línea eléctrica, la energía va a tender a salir. ¿Ya? Porque claro, metal conduce electricidad. Por lo tanto, cuando uno empieza a ver esos tipos de contacto eléctrico, que quizás no son como contactos directos, pero ya de un tipo distinto, en el cual se involucra directamente equipo y herramientas, lo importante de eso es también las medidas de control que uno establece.
Para ese caso específico, una de las medidas de control muy importantes que nosotros siempre definimos son las distancias de seguridad. O sea, si tengo una línea de alta tensión y tengo una tolva que tiene que cargar material, tiene que ser a una distancia bien lejos, unos 20-30 metros, para evitar que la energía eléctrica salga directamente a la tolva. Las tolvas chiquillas son de acero fundido. Por lo tanto, gran parte de lo que es maquinaria pesada, como los baldes, todas esas cosas, tienen esa facilidad muy grande a tener contacto con energía eléctrica. En el fondo, conducir energía, básicamente. Ahora, lo importante de eso es que tratar de siempre aislar o suprimir las fuentes que pueden originar aquello. O sea, si tengo que hacer trabajo con maquinaria pesada cerca de alguna zona electrificada, lo primero que tenemos que hacer nosotros es solicitar que se corte la energía o que se desenergice, netamente para evitar aquello. O sea, las medidas de control chiquillo no solamente van a también estar en relación a un procedimiento, a una escala, a una inspección, una observación, utilizar algo, sino que también las medidas de control están directamente relacionadas en ejecutar acciones previas a veces, como solicitar cortes de energía, ¿ya? También para poder evitar a veces ciertos elementos o ciertas cosas que nos pueden generar algo más complejo. Chicos, hasta este punto, ¿dudas, consultas o algo que no se entienda? Por mi parte no, profe. ¿No? Ahora, lo que es sustancias químicas, chiquillos, vamos a ir trabajando también un poquito más en higiene industrial, ya para ir viendo esto. Porque acá, chiquillos, a mí me interesa que tengan bien clara la identificación y el control. Eso a mí es lo que me interesa, chiquillos, sobremanera. Muchas veces los accidentes no pasan solamente porque está algo identificado o la evaluación se hizo, sino que el control está mal hecho y deficiente. Ya, chicos, eso tiene que quedar bien claro, porque muchas veces los accidentes químicos pasan por eso, por malas aplicaciones también de las medidas de control. ¿Ya? Eso, chicos, por favor, para que lo trabajemos bien. Lo otro importante también son los físicos y los biológicos. Vamos a partir por los físicos. Ustedes se dan cuenta que tengo ruido y esto está acá como peligro. Ahora la pregunta es, ruido como peligro, ¿cómo lo paso a riesgo? Chicos. Como que si, o sea, el peligro es el riesgo, o sea, el peligro es el ruido, ¿y qué pasa el riesgo, no? Algo así. Claro, de cómo el ruido lo transforma en riesgo. ¿Riesgo de qué? Que esté expuesto a ruido. Ya, o sea, si el peligro es ruido, el riesgo va a ser exposición al ruido, o estar expuesto al ruido. ¿Ya? O sea, yo tengo algo que genera ruido. La pregunta es, para que un trabajador esté ahí y tenga un riesgo, él tiene que estar expuesto al ruido. Por lo tanto, la exposición también pasa muchas veces a esto. La exposición a sustancias químicas también puede ser más según un riesgo. Ahora, lo que uno tiene que definir bien es cómo es la exposición. Si es una inhalación o un contacto, por ejemplo, ¿ya? O un ingesto, para poder también tomarlo bien en cuenta. Otro elemento importante, chiquillos, con sustancias químicas es las normas o reglas básicas. Envase para bebida es bebida. Yo no puedo utilizar un envase de bebida, por ejemplo, para tener o contener un producto químico. Yo ese ejemplo siempre lo coloco, se lo he dicho antes, pero si, por ejemplo, un niño ve un envase de bebida, cola, y ve un líquido adentro, el niño va a discernir que ese líquido no es bebida, o va a pensar que es bebida. No. Ya. Eso, chiquillos, es norma básica para todo, tanto en el trabajo como en la casa. Por lo tanto, esa norma, chiquillos, siempre tiene que estar. Eso puede ocasionar accidentes más de lo que ustedes piensan. Las intoxicaciones, producto de que las personas estén trabajando con ciertos elementos en las casas que no correspondan, ya esos, chicos, generan la cantidad. La cantidad de intoxicaciones químicas en las casas es bastante.
Es mucho. Intoxicación con producto químico, riesgo, contacto con energía eléctrica y contacto con elementos, superficies con temperatura, son esos tres chiquillos, son como los que generan más accidentes en la casa, ¿ya? De que ellos chiquitos después pasan a tener que tener una atención médica, por si acaso, para que también lo podamos tomar en mente. Entonces, acá vamos a tener los peligros físicos, lo cual a nosotros nos va a tratar de ver bien cómo vamos a trabajar estos riesgos para poder también tomarlos en mente. Ahora, siempre chiquillos vamos a tener que tomarlo bien, producto de un equipo o herramienta, ¿ya? Los peligros de equipos y herramientas, pero también vamos a tener ciertos peligros o estos riesgos se pueden manifestar no solamente por el equipo de herramientas, sino que también por condiciones del ambiente de trabajo. O sea, acá tenemos, por ejemplo, iluminación. Y la iluminación va a depender si es día o noche, ¿cierto? De noche la iluminación tiene que ser artificial. Ok, pero de día vamos a estar trabajando en un lugar en el cual la iluminación quizás no es la más adecuada, ¿ya? Y para eso el 594 me define a mí la iluminación que tiene que haber, pero en función de qué cosa, de lo que yo o de lo que estoy trabajando. O sea, si es por ejemplo un quirófano, yo cuando hacen alguna cirugía, tiene que tener un nivel de energía, un nivel de luz muy distinto, por ejemplo, a una oficina, ¿ya? Eso, chiquillos, puede también nosotros originar ciertos riesgos. Ahora, el peligro va a ser el ruido, peligro iluminación, ok, pero la pregunta es, el peligro como iluminación, ¿qué riesgo me podría generar, chiquillos? Problemas visuales. ¿Ya? O que tú no puedas ver bien, eso puede generar, por ejemplo, caídas, ¿no es cierto? Problema de visión. ¿Ya? O sea, puede generar, por ejemplo, como caídas, golpeado por o golpeado contra estructura, por ejemplo, si tú te caes, ¿ya? Ahora, exposición a ruido, perdón chiquillos, exposición a carga térmica o ambiente técnicamente inadecuado, frío o calor. O sea, podemos tener, por ejemplo, alguna condición del ambiente de trabajo, ya sea si estamos trabajando, por ejemplo, al aire libre, vamos a tener una condición como esa, o si estamos trabajando, por ejemplo, en gran altura geográfica, en el cual tenemos una condición del ambiente que va a ser frío, o también podemos tener alguna condición del ambiente, como por ejemplo un frigorífico. Ahí, chiquillos, podemos tener perfectamente una condición del ambiente de trabajo, ¿ya? Vibraciones, vamos a tener, por lo general, como riesgo es exposición a vibraciones, ¿ya? Y esto va a estar directamente por el uso de equipo y herramientas. Uno, que vamos a tener una exposición segmentada a vibraciones, o sea, exposiciones en el segmento muñeca, codo, en el segmento solamente muñeca, en el segmento codo-hombro, o también podemos tener exposiciones a cuerpo completo, ¿ya? A vibraciones. Es importante, chiquillos, empezar a diferenciar cómo se manifiesta ese riesgo, porque la evaluación es completamente distinta. ¿Ya? Acá la evaluación es muy diferente. Acá tenemos las famosas radiaciones, las ionizantes y no ionizantes. ¿Ya? De acá vamos a tener, por ejemplo, algún equipo para tomas, por ejemplo, de muestras médicas, o por ejemplo, algún equipo radiológico que te puede dar estos tipos de radiaciones. ¿Ya? Y también vamos a tener medidas de control específicas y también evaluaciones específicas. La gente que trabaja en el tema radiológico, ellos andan con un dispositivo en su cuerpo y cada cierto tiempo se toma y se le hace una medición específica. Es para ver si cuánta acumulación ellos tienen en su cuerpo de algún tipo de radiación, ya para poder también tomarlo en consideración. Ahora, estos peligros, de una forma u otra, se pueden dar combinados y también me van a obligar
a tener que trabajar medidas de control específicas, ¿ya? Y eso es también algo bien importante. Con los agentes físicos, una de las medidas de control muy importante es limitar los tiempos de exposición o el tiempo que estoy expuesto a. O sea, si estoy, por ejemplo, en ruido, tratar de que la exposición sea lo más mínimo. Ahora, el 594 también me da los tiempos a lo que yo puedo estar expuesto, para poder también tomarlo en consideración, ¿ya? Para poder verlo bien. Lo que son virus, hongos y bacterias, otros, como COVID, que el COVID en realidad es un virus, uno dice como riesgo es exposición a o contacto con, ¿ya? Eso es como riesgo, para poder tomarlo bien de esa forma, ¿ya? Para no darle como otra vuelta más. Ahora, la forma de ver bien esto es cuando se empiezan a trabajar tanto con temas biológicos como con sustancias químicas, y la evaluación va muchas veces a trabajar con los indicadores biológicos. ¿Ya? Y eso ya es otro concepto que tiene que tener. Vamos a trabajarlo también ahora para poder ver bien la unidad 2 en ingeniería industrial. Los famosos ergonómicos, ¿ya? Que acá los ergonómicos, chiquillos, vamos a tener que hacer a veces diferenciaciones en lo que es la evaluación, ¿ya? La ergonomía es una ciencia que se encarga de poder adaptar el trabajo al hombre, y no al revés. La ergonomía partió como una cosa producto de que se dieron cuenta de que era imposible que una persona se adaptara al trabajo, sino que es mucho más fácil y mucho más sencillo es adaptar el trabajo a la persona. Bajo esa premisa, la ergonomía también va a trabajar con algunos elementos de higiene industrial, como lo que es, por ejemplo, luz, lo que es temperatura, ¿ya? Pero el fuerte de la ergonomía es el tema postural, o las evaluaciones que se hacen ya desde el punto de vista de tener de decir, por ejemplo, oye, esta persona está sentada en tal forma, ¿cómo hago la evaluación de riesgo? Oye, esta persona hace su trabajo de pie, ¿cómo hago la evaluación de riesgos? Oye, esta persona hace movimientos rápidos, cortos, pero en mucho tiempo durante el día. ¿Cómo hago esa evaluación? Lo importante de la ergonomía es que vamos a tener riesgos ergonómicos automáticamente. Y, por ejemplo, vamos a tener los famosos riesgos psicosociales, ya que los riesgos psicosociales tienen un abordaje, en el caso chileno, muy específico, que es mediante la aplicación de un protocolo para riesgos psicosociales. Solamente tenemos que trabajarlo, no me recuerdo en este momento el caso, pero tenemos que trabajarlo. ¿Ya? Por lo tanto, casi gran parte de esto que tenemos acá, las cargas mentales, psicoafectivas, exigencias organizacionales, se van a trabajar por el protocolo de riesgos psicosociales, ya para poder también tomarlo así. Las exigencias ambientales, como frío, calor, iluminación, ruido, gran parte de las evaluaciones y medidas de control se trabajan mediante protocolos, como el protocolo Prexot, por ejemplo, pero también, que es la ocupación a ruido, pero también se van a manejar desde lo que nos define el protocolo, o sea, el decreto sumo 594, para tomarlo en cuenta. Ahora, el manejo manual de materiales o manejo manual de carga, nosotros automáticamente tenemos que también trabajar una guía técnica para aquello, ya que eso también tenemos que trabajarlo con una asignatura más adelante. Lo que sí también tenemos que darnos cuenta que la repetitividad de movimiento, los esfuerzos por manejo, etc., también se van a evaluar, y también las posturas. Y eso se va a evaluar mediante dos metodologías bien sencillas, que es la famosa REPA y RULA, para poder también tomarlo en consideración más adelante. Ahora, los riesgos, básicamente, chiquillos, vamos a tener un riesgo de movimiento repetitivo, riesgo por manejo manual de materiales, riesgo por postura inadecuada, diseño inadecuado del trabajo, ¿ya? O exposición a frío, exposición a luz, exposición a calor. Y vamos a tener que ir viendo los riesgos, pero vamos a tener que ir como disgregando o como desmenuzando estos distintos elementos para poder ver bien cómo lo llevamos a riesgo, ¿ya? Pero esto uno lo va viendo como caso a caso. O sea, hay casos bien puntuales, como por ejemplo en lo que es la reparación de equipos de maquinaria pesada, que te va a llevar a cosas como esto.
¿ya? O movimiento repetitivo, o lo que no está acá puesto como peligro, pero que uno puede llevarlo muy bien a riesgo, que son las posturas inadecuadas, o las posturas forzadas, o posturas no naturales, que son como los elementos bien importantes para considerar. Tenemos los fenómenos naturales, que acá nos faltan. Chile, en este contexto, nos faltan los tsunamis, aluviones, ¿ya? Que son como los más importantes que siempre se dan. También, por ejemplo, lo que corresponde al invierno altiplánico, o vulgarmente conocido como invierno boliviano. Y también tenemos otros, como por ejemplo asaltos, atentados, entre otras cositas. Bueno, trabajos confinados lo vamos a trabajar en riesgos críticos. Ya completo vamos a trabajar esto que está acá. Ahora, de los peligros nacen los riesgos, por lo tanto, al haber un peligro van a haber varios riesgos para conseguir en aquello. Y lo primero, lo importante es, o la etapa principal, es identificar el peligro, ¿ya? Yo creo, chiquillos, que dentro del curso, o dentro de la actividad que vamos a empezar a trabajar ahora, me interesa que empecemos a ver bien lo que corresponde a la evaluación cualitativa, o a ver las cualidades del trabajo, ¿ya? Así que para que en estos días ya empecemos a vislumbrar como los primeros talleres que vamos a empezar a trabajar. Chiquillos, vamos a dejar de compartir y de grabar.